Buenos días, por medio de la presente quisiera enviar un cordial saludo a los hermanos que se congregan en el nombre del Señor en Mérida, desde acá de Cartagena de Indias, Colombia. He sido animado por el querido hermano Alejandro Tría para dar una corta palabra y quisiera que leyéramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun la mitad es mayor que ni aun se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que ella pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Hasta allí esperamos que el Señor bendiga su santa palabra. Estaba viendo, hermanos, el comienzo del reinado de Salomón en el capítulo 3 y el encuentro que tiene Salomón con Dios, y Dios le dice a él: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón pide a Dios sabiduría. Creo que él pide a Dios sabiduría porque él se da cuenta que no tenía sabiduría. Él tenía ausencia de sabiduría y reconoció que tenía esa ausencia de sabiduría. Pero él pide a Dios esa sabiduría y Dios le dice que se la da. Inmediatamente Dios respondió a la petición de Salomón y le llena, le colma de mucha sabiduría.
Entonces pensaba en otro punto allí, en la adquisición de la sabiduría. En el caso de aquella mujer o de aquellas mujeres que trajeron aquel niño vivo y una decía que era de ella y la otra decía que también era de ella, y el rey juzgó y entregó el niño vivo a la verdadera madre, la Biblia dice que todo Israel se dio cuenta que en Salomón había sabiduría de Dios para juzgar. Estoy viendo allí la acción de la sabiduría. Pero en el caso del capítulo 4, versículo 29 en adelante, la Biblia dice que Salomón llegó a tener mucha más sabiduría que aquellos grandes famosos que se mencionan. Dice que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Enán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían a él de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Estoy viendo la admiración de la sabiduría tan grande que llegó a alcanzar aquel famoso hombre conocido hasta hoy como el sabio Salomón. Esta mujer, la reina de Sabá, viene al rey Salomón, como hemos leído, y es muy sencillo, muy breve lo que voy a comentar en este caso, pero cuando ella oye allá en su tierra acerca de Salomón, acerca de su sabiduría, de sus cosas, ella viene y viene preparada con un séquito muy grande. Y no solamente ella trae un séquito muy grande, sino que ella trae regalos en gran abundancia. Como dice el versículo que hemos leído en el versículo 10, nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio a Salomón. Pero además de venir con un séquito muy grande y con regalos muy grandes, ella también traía preguntas difíciles, digamos preguntas muy grandes, que no eran preguntas insignificantes. A veces pienso que no eran adivinanzas, no eran curiosidades solamente que aquella mujer traía, sino que ella traía preguntas. Habían vacíos en su corazón, habían incógnitas que ella no entendía, y ella vino para que Salomón pudiera aclarar todas esas preguntas, pudiera llenar todos esos vacíos que ella tenía en su corazón. Pero a primera vista, aparentemente ella quiere venir para impresionar a Salomón. Ella quiere como opacar a Salomón y mostrar la grandeza de ella. Pero cuando ella está delante de Salomón, ella se da cuenta que Salomón es mucho más grande de lo que ella había pensado, de lo que ella había oído. Ella se da cuenta y le dice que ni aún se le había dicho la mitad, que era mucho más su sabiduría y bien que todo lo que ella había oído en su tierra. Ella mira la casa que Salomón había construido para Dios. Ella mira las comidas que servían, el estado de sus oficiales, las habitaciones de ellos, cómo vestían aún sus esclavos, cómo estaban. Y ella se da cuenta que Salomón es mucho más grande que lo que ella
había pensado. Queridos hermanos, yo sé que en cierta medida conocemos al Señor, algunos en una medida más grande, otros en una medida más pequeña, pero la impresión, el conocimiento que usted tiene y que yo tengo del Señor es pequeño en relación a lo que alcanzaremos a mirar, a experimentar cuando le veamos, como dice la Biblia en la primera de Juan, tal cual como Él es. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Él es mucho más grande. La Biblia dice que el cielo es su gloria y la tierra es el estrado de sus pies y las nubes son el polvo de sus pies. Que Él puede tener las aguas del mar en la palma de su mano. Pero aun cuando leemos, hermanos, en la palabra de Dios todas esas cosas, estoy pensando en la impresión de ella cuando aprecia de cerca al rey Salomón. Y quiero impresionarnos, hermanos, en esta mañana a apreciar la grandeza de nuestro Señor. Él es mucho más grande de lo que yo puedo pensar. Pero ella se da cuenta que no solamente es mucho más grande, sino que es mucho más sabio que lo que ella había pensado. Salomón le respondió todas sus preguntas y no hubo nada que el rey no le contestase. Salomón pudo responder a ella con plena claridad todo lo que ella estaba preguntando según la necesidad de su corazón. Hay muchas cosas, hermanos, que al leer la Biblia, la palabra de Dios, no entendemos. Desde que soy niño he visto a mi mamá leer la palabra de Dios con ahínco, con interés, y tantas cosas que ella sabe de la Biblia y que ha aprendido en su ejercicio personal y también en la palabra enseñada en la asamblea. Pero con frecuencia le escuché cuando era niño y le escucho a ella decir que cuando llegue al cielo, ella tiene muchas preguntas que hacerle al Señor. Realmente, a veces hay estudios bíblicos donde hay cosas que no podemos sondear, que no podemos saber, y hay que dejar que Dios sea Dios. Pero un día, hermanos, Él explicará. Como dice el poeta, que de todas las cosas en la vida, de las pruebas de la vida, Él tendrá su explicación, toda duda esclarecida y el porqué de la aflicción. Hay muchas cosas que nos preguntamos por qué, para qué, pero un día, hermanos, tendremos plena claridad porque conoceremos a perfección el diseño de su plan. Ella fue atraída, una fuerza grande le atrajo para venir de los confines de la tierra, como el Señor dice en el Evangelio de Lucas. La reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Salomón atraía, era un centro de atracción. Venían a él de todas partes, de muchos reyes de la tierra venían a él para escucharle. Me llama la atención lo que dice en el libro de los Cantares, ella acerca de su amado. Ella dice, atráeme, en pos de ti correremos. Que así como la reina de Sabá fue atraída por la grandeza de Salomón, por la sabiduría de Salomón, que nosotros, hermanos, seamos atraídos cada día más y más a nuestro bendito Señor. Pero así como ella se dio cuenta que Salomón era mucho más grande, y siguiendo estos sencillos pensamientos, estoy pensando, hermanos, cuando lleguemos al cielo,
me daré cuenta que Él es mucho más santo. Estar al lado de Salomón, estar al lado de este hombre tan sabio, exigía responder de la misma manera. El Señor o la palabra de Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. Querida hermana, quizá este tema tenías mucho tiempo que no lo escuchabas, pero quizá ves como algo pequeño, como algo poco, cortarte el cabello. Y lo ves como algo insignificante. Cuando llegues al cielo, amada hermana, te vas a dar cuenta que eso era mucho más importante de lo que tú creías. Querido hermano, hablo para nosotros. Hay permisiones, hay licencias que nos damos en nuestra vida y pensamos que no pasa nada. Pensamos que eso no es tan significativo, pero al llegar al cielo, hermanos, y mirar a nuestro Señor, nos vamos a dar cuenta frente a Él, mirándole cara a cara, que Él es mucho más. Como dice el poeta, más de mi vida no fui capaz. Un día ante Él yo me presentaré y reconoceré, hermanos, que Él merecía de mi vida mucho más. Que el Señor nos ayude para, a través de la Biblia, de la lectura de la palabra de Dios, aprender a conocerlo más a Él, aprender a impresionar más nuestros corazones acerca de Él, y que podamos trabajar mucho más para Él, que vale la pena hacer para Él su obra, hacerlo de todo corazón, ganar muchas más almas para Él y apartar mucho más tiempo de nuestra vida para el Señor. Él la llevó a la casa de Dios, a la casa que Él había edificado. Y estoy pensando, hermanos, en esta casa como la asamblea. Ella pudo apreciar, admirar todo eso. Me impresionaba leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 7. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Previamente, los versículos previos están hablando de Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, así como Salomón podía mostrar la casa que él había edificado. Un día, hermanos, y lo digo con reverencia, lo digo con temor en la presencia del Señor, pero un día Él mostrará la abundante riqueza de su gracia. Un día Él mostrará al universo entero, a su iglesia, esa casa que Él ha edificado, no con aquellas piedras que Salomón edificó, sino con piedras vivas. Nosotros, hermanos, somos esas piedras vivas que Él va edificando, que Él va colocando cada piedra viva en su lugar, y un día va a mostrar al mundo las abundantes riquezas de su gracia. Un día va a mostrar su iglesia el fruto de la aflicción de su alma. Allí en el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice: pero más para Dios. Voy a leer textualmente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué interesante, hermano, qué interesante que lo que el mundo llama hoy sabiduría, que lo que el mundo llama hoy grandeza, es comparado con nada, con lo que Él está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Así como la reina admiró, apreció verdaderamente todas estas cosas, nosotros lo vamos a hacer, pero la Biblia dice que las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Los reyes traerán su gloria y honor a ella. Dios va a mostrar, hermanos, lo que ha hecho, lo que está haciendo en este tiempo en nosotros y por medio de nosotros. Perdone mi poca capacidad para decirlo, me quedo realmente enano, pero un día, hermanos, y ojalá ese día no sea tarde, pero vamos a verle tal cual como Él es, y me voy a dar cuenta que Él es mucho más. Que hoy, como dice el poeta, hoy, desde hoy, toda mi vida en servicio le doy. Que podamos consagrar a Él a partir de hoy toda nuestra vida, que hagamos un voto de consagración en su presencia. Perdonen estos sencillos comentarios, espero animar a hermanos jóvenes, a hermanas jóvenes, a aprovechar desde tu adolescencia, desde tu soltería, desde tu juventud, consagrar tu vida plenamente al Señor. Que el Señor bendiga su palabra.